Pero ¿cuántos cigarrillos se fumaba usted más o menos en esa época? No, en esa época fácilmente yo me podría fumar un ¿O el gusto por tomar es algo que se le hace de verdad la boca agua o realmente es más bien un hábito que como uno ve que los demás lo hacen y uno termina haciéndolo por imitación? usted lo vuelve una costumbre, ya usted siente, en mi caso, llegaba un viernes, yo sentía ya, el cuerpo ya me pedía, ¿sí? En mi caso personal, empecé a tomar, entonces ya el tomar se lo volvió una costumbre que era hasta que ya. Pero ¿cuántos cigarrillos se fumaba usted más o menos en esa época? No, en esa época fácilmente yo me podría fumar un paquete de cigarrillo, un paquete de cigarrillo, en esa época 20 cigarrillos. Si no había para pues, eh, el compañero que de pronto económicamente estaba bien y que lo visitaba la familia tenía, eso es algo que pasa mucho en la época que uno presta el servicio militar, de que se vuelve como una hermandad, entonces un cigarrillo puede alcanzar para 4 o 5 y el que tiene, pues, regala y el que no tiene, pues y hoy en día socialmente es así, uno va a un sitio y si uno tiene cigarro, la otra persona dice: "Por favor, me vende un cigarro", uno se lo dice: "No, hombre, se lo regalo", y eso es algo habitual. Entonces, en ese ámbito de los vicios es así, inclusive hasta en el trago, que uno llegue a un sitio y eso es como un imán, eso se atrae uno con el que le gusta el trago, con el que le gusta el cigarro, entonces ya el otro le brindó una cerveza y se formó una conversación y ese le brindó, luego yo le brindo y así sucesivamente. Usted sabe que yo, pues, nunca he tomado, ¿no? Yo siempre he sido una persona, no sé por qué, pero digamos que nunca me llamó la atención el trago, nunca me llamó la atención el cigarrillo. Y no porque no estuviera expuesto a eso, porque al igual que usted también en el colegio, cuando inicié mi vida laboral y pues cuando empecé a estudiar también, siempre encuentra uno personas que, como usted dice, le ofrecen a uno un cigarrillo, le ofrecen a uno un trago. También en la época en que yo empecé a cantar, más o menos fue como a los 19 años, que estuve cantando como hasta los 23, pues obviamente iba a fiestas y nos regalaban los paquetes de cigarrillo, el trago que quisiera. Yo tuve la oportunidad en esos 4 años de probar todos los tragos, whisky, el brandy, cerveza, aguardiente, ron, pero yo siempre recibía todo porque tenía instrucción del director del grupo que recibiera todo, y yo recibía y ponía al lado, y recibía y ponía al lado, o sea, nunca sentí como ese gusto o ese interés. Yo sí quiero preguntarle a usted puntualmente en esos inicios, sobre todo, que me imagino que probó diferentes tragos, realmente es que uno se siente un deseo, un gusto como el que le gusta, no sé, el que le gusta la papa, el que le gusta la carne, el que le gusta el pollo. O sea, el deseo, el gusto por tomar, ¿es algo que se le hace de verdad la boca agua o realmente es más bien un hábito que como uno ve que los demás lo hacen, uno termina haciéndolo por imitación? No, inicia, o sea, todo inicia desde el medio en que usted se desenvuelve, ¿sí? Eso es básico. Si usted está en un medio donde las personas no consumen, donde las personas no consumen licor o no consumen cigarrillo, pues, estoy hablando por mi caso personal, pienso que no lo hacen, ¿sí? Pero también conozco casos como el suyo, que usted pudo haber estado en medios donde se promovía el trago y se promovía el cigarro, pero eso a usted no le despertó la pasión. En mi caso, ¿qué fue? Que el medio donde yo me desenvolvía de mi juventud, yo veía el consumo habitual de alcohol y el consumo de cigarrillo. Entonces, lo mío de pronto fue por esa curiosidad de querer saber qué se siente de fumar, qué se siente de tomar, y luego ya pasó de la curiosidad a un hábito. Ya entonces era cada 8 días relacionando la salida con los amigos, la salida a un baile, la salida a un billar. Entonces, en el billar, ¿qué se consume? Pues se consume licor y se consume cigarrillo, y entonces se está con las personas que son más adultas que uno y que son las personas que en mi época laboraban y que tenían el dinero para poder comprar el trago. Y entonces eh, empieza uno a entrar como en ese círculo social y se vuelve uno como una especie de compañía para la persona que muy posiblemente ya está encaminada en ese ámbito del licor, porque eso lo puedo decir ya hoy en día con toda seguridad. Es decir,
Cuando uno está metido en ese ámbito y en ese hábito, ya usted lo vuelve una costumbre, ya usted siente, en mi caso, llegaba un viernes y yo sentía ya, el cuerpo ya me pedía esas ganas de querer tomar mi cerveza o querer que me llevaran o querer salir con el otro amigo, vamos a jugar un chico de billar o vamos a jugar fútbol y después de jugar fútbol, lo que llamábamos, venía el minuto 90 y el minuto 90 pues era la cervecita o el aguardiente, bueno, en fin, lo que empezara o lo que se tomara en el medio de los amigos. Yo le iba a preguntar precisamente ahí en ese caso puntual, ¿en ese momento tenía preferencia por algún trago en especial o usted lo que hubiese tomado? En ese momento era más la cerveza. Más O cerveza. sea, uno decía: "No, yo tomo es cervecita", porque tenía la errada concepción de que la cerveza no hacía tanto daño. O sea, me atrevo a decir que clasificaba el trago, o sea, decía: "La cerveza me hace menos daño, el aguardiente me hace más daño, el whisky hace menos daño, el vodka hace menos daño, el tequila hace menos daño", pero a la final, hoy en día lo puedo decir que todos los tragos hacen daño, porque a la final todos esos licores o esos tragos están procesados químicamente, son licores o sustancias líquidas que están procesadas químicamente y eso hace que lo que ingrese al organismo destruye. Lo que pasa es que uno cree que eso es falso y yo lo digo con toda la seguridad porque dice, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El consumo de cigarrillo es nocivo para la salud y lo dicen en Etiquetas. etiquetas de los cigarrillos, lo dicen las etiquetas del licor, pero eso es algo eh, Que se vuelve paisaje. que se vuelve un paisaje. O sea, usted lo ve en el litro, lo ve en la botella, lo ve en la cerveza y cree que eso es normal. Conocí personas que consumían licor como lo consumía yo, pero decían, ellos tenían una fuerza de voluntad que decían, se tomaban 2 o 3 cervezas y hasta luego, se iban o no tomaban más, ¿sí? En mi caso personal, empecé a tomar y entonces ya el tomar se me volvió una costumbre que era hasta que ya decía alguien, ustedes toman como si el trago se fuera a acabar, Ya hasta que los acaban a hasta que ya uno quedaba totalmente tomado y entonces tocaba el amigo, entre comillas, que lo llevaba uno en el taxi hasta la casa o en el carro hasta la casa o lo montaban en un taxi, llévelo a tal parte. Lo mismo hacía yo con amigos, entre comillas, vuelvo y repito, mire, vive en tal parte, o yo iba y lo llevaba y lo dejaba allá, pero era así. Después ya se vuelve una costumbre y llega uno al punto de decir, eh, no, normal, bien, tal está cumpliendo años, listo, vamos, pero gasta la cervecita, porque es algo extraño. A veces usted no necesita tener dinero en su bolsillo para tomar ni fumarse un cigarro, porque a usted eso se lo brindan, a usted eso se lo regalan en siempre ciertas hay alguien oportunidades, siempre, que subsidia ese tipo de siempre va a haber alguien que subsidie eso porque socialmente es aceptable. A veces, ¿quién no lo ve que sea así? Las esposas, las mamás, los hermanos, decir la familia, dice, por eso es que lo invita para sacarle la plata, porque usted es el que tiene, que usted es el que trabaja. No, eso es falso, porque primero, nadie obliga a nadie a tomar. Eso es algo que tiene que lo tengo claro, porque a mí nadie me obligaba a tomar ni me obligaba a fumar. Yo fumaba y tomaba porque yo quería hacerlo. Y habitué mi cuerpo a que cualquier evento, y regularmente siempre eran las mismas personas, los mismos compañeros de trabajo, en la misma actividad que desempeñábamos. Hagamos una reunión este fin de semana, hagamos un asado, hagamos un sancocho. En esa época me especialicé en hacer asados. Entonces, ¿quién hacía los asados? El flaco. Flaco Rivero es el que hace los asados. Entonces, el asado, el flaco. Entonces, ¿qué había? ¿O qué exigía? Que no falte la cervecita. ¿Por qué? Por el calor, por el momento en que está haciendo usted la actividad del asado, pues desde que haya la cervecita, luego de la cervecita podía haber whisky, podía haber aguardiente, podía haber ron.
en mi época de juventud logré uno de los tragos que logré, no por convicción de voluntad, sino porque entendí que ese consumo del ron a mí me hacía mucho daño porque me parecía un trago que combinado con la gaseosa, era muy suave. Entonces, como era un trago muy suave, yo lo tomaba y lo tomaba de una manera, muy desordenada, que muchas veces ni sabía a qué horas quedaba yo. O sea, como era light y tan suave, usted tomaba además. Lo tomaba, pero cuando perdía el conocimiento de quedarme dormido, o que de pronto me despertaba y no sabía ni cómo llegué a la casa, ni quién me trajo, ni cómo me llevaron. Y amanecía con ese trago, yo amanecía como si no hubiese dormido, es decir, ese trago en mi cuerpo no se digería de la misma manera como lo digería el whisky, o lo digería el aguardiente, o la cerveza, que me levantaba posiblemente con un guayabo, mal, con dolor de cabeza. Con el ron no, con el ron me despertaba igualito de tomado y con unas ansias de seguir tomando, de seguir tomando, de seguir tomando, de seguir tomando cerveza, como lo que llamaba uno el famoso desenguayabe. Entonces, era como esa hasta que volvía otra vez y quedaba uno tomado y volvía y lo vencía el sueño. Bueno, y yo me imagino que todos esos excesos de todos esos años, porque fueron varios años, digamos, en los que estuvo envuelto en ese consumo, tanto de licor como de cigarrillo, ¿en qué momento ya eso le empezó a pasar factura en su cuerpo? Pues mire, eso Fernando lleva un proceso. Primero, le soy honesto, uno en ese medio del consumo habitual de alcohol y de cigarrillo, porque el uno conlleva al otro. Yo había semanas que no consumía licor y no tenía la necesidad de consumir cigarrillo, de fumarme un cigarrillo, pero era tomarme la primer cervecita cualquier día, puede ser un miércoles, un jueves o un viernes. Inmediatamente el cuerpo era como diciéndome: "¿Y el cigarrillo?". O sea, sentía esas ganas de seguir fumando. Una cosa llevaba a la otra. Una cosa me llevaba a la otra. Yo era de los que decía fácilmente, mientras no tomo, no necesito el cigarrillo. Puede ser que no me fumé ni un solo cigarrillo de lunes a viernes, pero la primer cervecita que me tomaba yo el viernes, los cigarrillos que no me fumé en esa semana, me los fumaba esa noche porque era apagar el uno y seguir con el otro, y cuando estaba, pues, más tomado, ni cuenta me daba qué cantidad de cigarrillo, porque eso eran paquetes de cigarrillo por el consumo de ese alcohol. Entonces, el consumo de alcohol me llevaba a consumir más cigarrillos. Y venían los famosos guayabos, el dolor de cabeza, el vómito, de lo mal que se sentía uno del guayabo, máximo cuando uno mezclaba los tragos, cerveza, aguardiente, whisky. Entonces, para mí esos guayabos eran bárbaros. Entonces, uno con los remedios caseros, que tómese la bomba de no sé qué, tómese la casera, tómese la sal Bonfies Blue, tómese eso, tómese la soda. Y la demora era que pasara esa molestia y volvía, que no, que tenemos, una reunión en tal lado, que el primo cumpleaños, que la prima, que se casa el amigo, que tenemos el baile de los 15 no sé, bueno, en fin, cualquier evento era Era un ambiente propicio para ir y hacer el consumo de licor, el consumo de cigarrillo. Era inevitable, no había reunión familiar o reunión de amistades en las que no se viera el licor o el cigarrillo para consumir.